Apocalipsis 2:4 dice, pero tenga contra ti que has dejado tu primer amor. Ese es un mensaje para la iglesia de Éfeso que hoy estudiaremos en este programa. Bienvenidos. Liliana, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, un saludo muy cariñoso para todos. Aquí, como siempre, contentos estudiando la palabra de Dios. Bien, seguimos con este interesante tema. ¿Cuál es el mensaje a la iglesia en Éfeso? Este primer mensaje que encontramos a la iglesia de Éfeso, conserva, como todas, como habíamos enseñado en el programa anterior, conserva la misma estructura que tienen todas las cartas. Es decir, y esto se lo repito porque es muy importante de entenderlo para uno analizar bien el mensaje de la iglesia. Cada carta, recordemos que posee primero una descripción de Yeshua, confirmándonos que Él es el novio. Lo segundo, un mensaje de aprobación para la congregación en general. Lo tercero, un mensaje de desaprobación, qué es lo que está haciendo mal. Cuarto, un mensaje de exhortación, algo que tenemos que cambiar. Y por último, una promesa. Así que vamos a entrar en el estudio del mensaje a Éfeso con toda esta estructura en nuestra mente. Pero como les había dicho en el programa anterior, siempre aplicándolo a nuestra propia vida. Por favor, no vamos a pensar solo en las personas de Éfeso en aquel tiempo. Pensemos en nuestra propia vida. Entremos entonces en materia y van a ver qué interesante es y qué importante es este mensaje. El mensaje comienza entonces con la descripción de Yeshua y nos dice en la palabra, nos dice, escribe al ángel de la Quejilá o de la congregación en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué quiere decir? Que nos está confirmando que es Yeshua, nos lo dijo en el primer capítulo. Yeshua es el que está en medio de las 7 menorot, de los 7 candeleros de oro. Recordemos, Yeshua es luz, él es la luz del mundo. La menorá es la luz y representa a Yeshua. Y hay 7 menorot, menorot es el plural de menorá, hay 7 menorot o 7 candeleros que representan a cada una de estas iglesias. Por lo tanto, ya sabemos que el que nos está poniendo, digamos, la firma por anticipado es el mismo Yeshua. Ahora, sigue a continuación, como les he venido diciendo, con el mensaje de aprobación a Éfeso. ¿En qué estaba aprobada esta congregación? Él nos dice en el verso 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esta es la aprobación que tiene Yeshua para esa congregación. Examinémosla porque es muy importante verla despacio y sobre todo entendiendo el fondo del mensaje. En el fondo le está diciendo a la congregación de Éfeso que es una congregación que trabaja fuerte. Yo sé que en muchas congregaciones que me están escuchando en este día, han hecho una ardua labor, tanto los pastores como los líderes, como las personas. Y fíjense cómo esto es aprobado, es parte del mensaje de aprobación. En este caso de Éfeso dice también que no tenían de bueno, estaban aprobados
porque no soportaban ni a los malos, ni a los que se decían ser apóstoles y que fueran hallados mentirosos. El ser, digamos, el conservar esa santidad dentro de la congregación es muy importante, y en este caso es una de las aprobaciones que le da Yeshua a toda esta iglesia de Éfeso. Dice también que ha sufrido, pero que ha tenido paciencia. Nosotros sabemos, todos los que hemos trabajado en la expansión del reino de Dios, sabemos que la labor es ardua, es difícil, que se sufre y que nos toca tener mucha paciencia, sobre todo cuando nosotros entendemos que tenemos una batalla permanente contra un enemigo que está en los aires, un enemigo que siempre está tratando de entorpecer la labor que se está haciendo. Pero dice en el mensaje de aprobación, continúa diciendo: has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Qué había movido a esta congregación de Éfeso para continuar a pesar de los problemas? El trabajar en el amor del nombre de Yeshua, pero dice que no ha desmayado. Pero fíjense esto tan interesante: a pesar de esa aprobación, el mensaje de desaprobación es el siguiente. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor de la iglesia de Éfeso? Es Yeshua. Pero fíjense que pareciera una contradicción. Están trabajando por amor al nombre de Yeshua, pero han dejado a Yeshua como primer amor. Y esto lo entendemos, ¿saben cuándo? Cuando nosotros empezamos a revisar en qué estamos invirtiendo todo el tiempo, cuál es la enseñanza que estamos dando, cuáles son las actividades en las que estamos nosotros involucrados. Porque lo podemos hacer en el nombre de Yeshua, muy bien, pero la pregunta es: ¿todavía está Yeshua en el corazón nuestro? Todavía, aquí la pregunta, lo que le dice de desaprobación a Éfeso es: dejó ese primer amor. Ustedes trabajan muy duro, ustedes tienen paciencia, ustedes no soportan a los malos, pero dejaron ese primer amor, ese enamoramiento, digamos, con Yeshua, que nos llevó en el principio a compartir la palabra, a llevar su nombre, a hablar con todo el que se nos atravesaba para decirle: hay una vida diferente si tú tienes un encuentro con Jesús. Esto fue algo que movió nuestro caminar. El hecho de que nosotros buscáramos permanentemente los pasos de Yeshua para llegar al Padre. El hecho de que no nos desviáramos de la palabra, porque sabemos que Yeshua es la palabra viva del Padre. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué está pasando hoy? Nosotros estamos encontrando algo muy parecido. Se habla, sí, somos seguidores de Yeshua, nosotros somos el pueblo cristiano, pero en muchos lugares y desde hace mucho tiempo, el tema principal no es Yeshua. El tema principal puede ser la prosperidad. El tema principal puede ser simplemente el número de personas que tenga la congregación. El hecho de que nosotros estamos creciendo más que otros. El tema que puede estar moviendo a la congregación es más una superación personal que realmente una sumisión a Yeshua. Y esta es una reflexión que le hace Yeshua a Éfeso, pero que nosotros tenemos que traerla a nuestra propia congregación. Miremos un poquito de la congregación de Éfeso y vamos a entender cómo esta congregación no era ninguna congregación fácil de manejar. Vamos a Hechos 18 y miremos un poco de la congregación. Nos dice en el verso 5: cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Yeshua era el Mesías. Fíjese, ¿cuál era la predicación de Pablo? Que Yeshua era el Mesías. Él no estaba hablando de prosperidad, él no estaba hablando de superación de problemas personales, él estaba hablando de Yeshua. Pero dice que en el verso 6 que muchos se le oponían y blasfemaban.
Y a esos les dijo Pablo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, y desde ahora me iré a los gentiles. Fíjese, porque precisamente los efesios estaban haciendo muchas obras, estaban trabajando mucho, estaban trabajando arduamente, no soportaban a los malos, pero estaban blasfemando del nombre de Yeshua, interesados en otras cosas. Es cuando Pablo anuncia que ahora se va a ir a predicar a los gentiles. Él va hasta Éfeso, o sea, ya sabemos, aquí va a Éfeso y llega, y miren lo que pasa en Hechos 19:8. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Fíjense, esas discusiones que hoy se presentan a diario, no solamente en las congregaciones, hoy por las redes, por todo, eso es parte del camino. Eso no es un problema en el sentido de que se pueden presentar diferencias, pero el problema viene cuando algunos, endureciéndose, maldicen el camino y se van. La búsqueda de la verdad tiene un precio y nosotros debemos estar abiertos a ese precio, a buscarlo, porque si nosotros buscamos siempre lo que nos dice la palabra, ahí nosotros permanecemos en el camino. Dice que así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Yeshua. Y hacía el Eterno milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, dice acá, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre de Yeshua sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Yeshua, el que predica Pablo. Imagínense, ellos solo no habían creído realmente, solo pensaban que invocar el nombre de Yeshua era la clave. Y nos sigue diciendo que había 7 hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían eso. Pero ¿qué respondía el espíritu malo? Le dice: a Jesús o a Yeshua conozco y sé quién es Pablo, pero yo no sé quiénes son ustedes. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, hasta que tuvieron que huir desnudos y heridos. ¿Por qué estoy tomando todo esto? Revisemos en este momento, según el mensaje a Éfeso. ¿Qué está pasando hoy en tu propia congregación? Estamos viendo esos milagros, estamos viendo ese afán por conocer la verdad. Estamos nosotros en realidad teniendo ese primer amor de Yeshua, donde podemos entrar a orar por liberaciones o por sanidades en el nombre de Yeshua, y que haya el milagro de parte del Padre realmente, y que aún el enemigo se someta, porque sabe que tenemos esa autoridad delegada por Yeshua. ¿O será que ya muchos han dejado de creer y muchos ya ni tienen ese poder para sanar, para liberar en el nombre de Yeshua, porque se ha perdido ese primer amor? Fíjense que aquí dice que muchos que habían practicado magia, vinieron en arrepentimiento y quemaron todo, y ellos venían a rendirse delante del nombre de Yeshua, y crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Eterno. Revisemos esto con ese llamado a Éfeso. A Éfeso, saben que en Efesios fue la primera congregación donde Pablo les anunció que ellos ahora tenían la ciudadanía de Israel. Recordemos en Efesios 2, cuando les dice: ustedes gentiles que no tenían la circuncisión, que no tenían ni Dios, ni promesas, ni nada. Ustedes ahora, a través de Yeshua, ustedes no tenían la ciudadanía de Israel, ahora a través de Yeshua, ustedes tienen la ciudadanía de Israel. Ustedes fueron ya puestos acá dentro del pueblo de Israel. En Efesios 5 nos dice: ustedes que en otro tiempo eran tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Andad entonces como hijos de luz,
porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor y no participando de las obras de las tinieblas, sino más bien reprendiéndolas. Entonces, fíjense, toda la desaprobación de haber dejado el primer amor, cuántas cosas afectó en la iglesia de Éfeso y cuántas afecta hoy en nuestra propia congregación o en nuestra vida. Solo cuando nosotros tenemos ese acercamiento a Yeshua seguro, es cuando nosotros lo buscamos día tras día, cuando nosotros de todo corazón seguimos sus pasos. Tenemos esa autoridad de Él para que el pueblo mismo conozca a través de la predicación, a través de milagros y señales, que que Yeshua es el Mesías y que hay un Mesías real y un Dios vivo que es nuestro propio Elohim. Ahora, en Éfeso sigue un mensaje de exhortación después de toda esta desaprobación. Viene un mensaje de exhortación donde le dice Yeshua: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Por qué no regresamos un momento escuchando estas palabras al tiempo cuando fue nuestra conversión a Yeshua? ¿Qué cambios hicimos? Que hoy ya volvimos de pronto hasta la vida anterior. ¿Qué nos movió a nosotros a salir del mundo y a seguir a Yeshua? Porque dice: recuerden de dónde han caído y arrepiéntanse. Nosotros estábamos en la oscuridad, el Eterno nos sacó a la luz, vinimos a Yeshua, Él nos transformó. Pero ¿qué ha pasado con el paso del tiempo? Fíjese que Yeshua mismo dice: si no se arrepienten, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Esto era para toda la congregación, pero eso también es para nosotros. Entonces dice en el verso 6: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes son los nicolaítas? Si nosotros analizamos la estructura de la palabra, porque no se sabe realmente con seguridad quiénes son los nicolaítas. Si analizamos la estructura, la palabra nicolaíta viene de dos raíces. La raíz naik, que significa victoria sobre otros, y que también era un nombre de un dios griego que tenía mensajeros. Y la palabra laitán o laiti, que significa la gente común. Por lo tanto, nicolaíta hacía referencia a cuando dice que aborrecen las obras de los nicolaítas, hace referencia, uniendo estas dos palabras, a la autoridad que habían tomado sobre la congregación personas comunes, personas del común, que no eran realmente la autoridad que había sido establecida. Porque recordemos, la cabeza, la autoridad de la congregación es Yeshua. Es Yeshua, no es el pastor, no son los líderes. Las ovejas no le pertenecen al pastor, las ovejas no le pertenecen a los líderes, las ovejas son de Yeshua. El pastor tiene el privilegio de guiar esas ovejas detrás de los pasos de Yeshua. Los líderes tienen el privilegio de organizar toda la congregación para que sigan a Yeshua, pero no para que sigan a la propia gente, como era el pensamiento de los nicolaítas, de acuerdo, como les digo, a la estructura de esta palabra. No se puede decir que esa es la definición literal y exacta, porque, como les digo, no se sabe a qué se refería, pero si nosotros estudiamos el contexto, podemos sacar esa conclusión. Cuando nosotros entonces veamos a la palabra y vemos que está establecido que Yeshua es la cabeza del cuerpo, de todo el cuerpo de Israel, que Yeshua es el que lidera, que Yeshua es la luz, que Yeshua es el que transforma, que Yeshua es el que nos lleva al Padre, que nadie va al Padre sino a través de Yeshua. Entonces nosotros, ahí es cuando entendemos unas palabras del mismo Yeshua en Mateo 23:8,
donde nos está dando esta enseñanza y dice, vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Mesías, y todos vosotros sois hermanos. Lo que está diciendo aquí en este momento, hablándole Jesús a la casa de Israel, es muy claro. Ustedes no reclamen todo el honor para ustedes por ser el rabino o el pastor o el maestro o el líder. No lo reclamen porque el pastor nuestro es Yeshua, porque el maestro nuestro es Yeshua, porque él es el buen pastor, porque Él es el rabino, Él es nuestro rabí, de Él es que aprendemos. Entonces, cuando nosotros ponemos todo esto en orden, nosotros encontramos que hay un objetivo muy claro del Padre, que es tener un pueblo liderado por Yeshua. Recordemos, el pueblo de Israel son las dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel, que van a ser a la venida de Yeshua un solo rebaño con un solo pastor. Que es un solo rebaño que se va a llamar Israel, un solo pastor que es Yeshua. Bien, Liliana, ¿cuál es la promesa para esta congregación? La promesa que le hace está directamente ligada precisamente a lo que es el remanente final. Por eso venía hablando de esos que se unen. Porque fíjense, en la promesa a Éfeso es, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la congregación o a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, la promesa para el que venza es ¿cuál? El que salga triunfante y no se aleje del camino, aunque vengan problemas, aunque tengamos contradicciones, no importa, si no nos alejamos de Yeshua. Dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. ¿Dónde encontramos eso? Lo encontramos en Apocalipsis 22:13. En Apocalipsis 22:13 ya Él nos está dando la instrucción para entrar ¿a dónde? A la Nueva Jerusalén. ¿Dónde está la Nueva Jerusalén? ¿Dónde está el árbol de la vida? Perdón, en la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén es de nuevo el paraíso primero, donde ya vamos a vivir con el Eterno eternamente. Pero miren cómo comienza la instrucción para esta promesa. En Apocalipsis 22 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, dice Yeshua. ¿Qué quiere decir? Yeshua es el Aleph Tab, Yeshua es el alfa y la omega, el principio y el fin, que es como se está definiendo. Bendecidos, dice, los que guardan los mandamientos, los que guardan la Torah, los mandamientos de Dios. En la mayoría de las traducciones dice los que lavan sus ropas, pero ustedes pueden buscar en las Biblias de estudio que tiene que haber una al pie de página que dice que en el original el texto es bendecidos los que guardan los mandamientos para tener el derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, de la Nueva Jerusalén. Esto es importante. Al árbol de la vida solo se llega a través de la obediencia a los mandamientos. Aquí nos lo está diciendo en Apocalipsis 22:14. Por eso el remanente que va a ser salvo tiene la fe de Yeshua y guarda los mandamientos del Padre. Aquí nos está diciendo, ustedes, a Éfeso se lo dice y nos lo dice a nosotros. Ustedes quieren entrar y tener derecho al árbol de la vida, tienen que guardar los mandamientos. Solo en obediencia nosotros podemos ver al Eterno ya finalmente para siempre. Y miren esto, el verso 15 nos dice muy claro, mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Quiénes son los perros? Esto lo hemos venido enseñando porque a pesar de ser un término que para nosotros en español es un término muy despectivo, pero los perros son los gentiles, así eran llamados los gentiles en la escritura.
Fíjense, recuerdan a Yeshua con la mujer de la que iba a sanar, que tenía una hija atormentada. Dice que no es bueno darle el pan para tirarlo a los perrillos. Yeshua con mucho cariño los llamó perrillos, pero es lo mismo. Los gentiles no pueden entrar en la Nueva Jerusalén. Eso nos tiene que llevar a nosotros a entender esa identidad israelita, que somos esa casa de Israel, que Yeshua vino a traer. ¿A quién se lo dijo? Pablo a los efesios, precisamente a los de Éfeso, los que estamos hablando hoy. Pablo les dijo a ellos muy claro, ustedes no tenían la ciudadanía de Israel, ahora la tienen. Nosotros podemos entrar siendo gentiles, pero creyentes en Yeshua y guardando los mandamientos. Ya no somos de esos perros que estarán afuera. Ahora podremos entrar por las puertas de la ciudad y podemos tener derecho al árbol de la vida. Cuando ya estemos adentro de la Nueva Jerusalén, que sabemos que hay 12 puertas para entrar, que son los nombres de las 12 tribus, con el fundamento de los 12 apóstoles. Por allí vamos a entrar, vamos a tomar del árbol de la vida y vamos a estar en la presencia del Padre para siempre, en una vida de gozo que jamás hemos conocido. Volveremos a estar en el paraíso de la manera como fue diseñado desde el principio. Entonces, animémonos con todas estas promesas. Bien, Liliana, el tiempo se nos ha terminado. ¿Continuaremos con la iglesia de Esmirna? Vamos a continuar con la iglesia de Esmirna y les vuelvo a hacer la misma recomendación. Lo vamos a hacer como lo hicimos hoy, aplicando cada uno de las aprobaciones, de las desaprobaciones, de las exhortaciones o de las promesas a nuestra propia vida también, porque así lo ha determinado el Eterno. Y solo les recuerdo algo muy importante para terminar, que el pensamiento del Eterno es circular. Así como Éfeso nos está hablando como la primera iglesia, recordemos que las 7 iglesias están girando permanentemente, por lo tanto nosotros pasamos por cada una de esas 7 iglesias. Así que para todos, mucha atención a los próximos programas donde vamos a estudiar la iglesia de Esmirna. Bien, Elena, shalom, shalom. Shalom para todos y muchas bendiciones del Padre Todopoderoso y que Yeshua sea el que guíe sus caminos. Bendiciones a todos. Recuerden que cada exhortación y promesa dada a las iglesias aplican para nuestra vida y nos dan la oportunidad de escudriñar nuestro corazón. Shalom.